El libro de esta semana que les recomiendo muchísimo es Niebla de Miguel de Unamuno. Es un relato de metaficción donde el personaje en algún momento de la novela se revela en contra del autor del libro. Y este afán de rebeldía no es un intento de intentar escribir una narrativa original o fuera de los cánones, que sí lo es, pero que responde más a la necesidad filosófica de Miguel de Unamuno de mostrar y expresar por completo todas sus necesidades existenciales. Porque para Unamuno, mientras no seamos eternos, así como somos de carne y hueso, no somos más que entes de ficción. Sin embargo, si algún ente de ficción expresa cabalmente el espíritu de un pueblo, en cuyo caso él ve en el Quijote la expresión cabal de la lengua española, de tal forma que para él el Quijote tendría que nacer tarde o temprano, si no es por Cervantes, por la mano de otro autor. En el caso de Unamuno, considera que el Quijote es más real que incluso Cervantes, al cual considera un supremo incomprensivo al burlarse del Quijote, sin darse cuenta que el Quijote es el más real por ser para Unamuno la expresión de todas las preocupaciones humanas de la lengua española. Porque para Unamuno el Quijote expresa la contradicción más humana, el deseo de volcar con la voluntad el mundo de la razón, que la razón limita, cuarta y pugna en contra para Unamuno de la vida, mientras que la voluntad tiene una hambre de vitalidad innegable. En uno de los pasajes más famosos del Quijote, él va en contra de los molinos de viento pensando que son gigantes, cuando la voz simbolizada por Sancho de la Razón le dice que son simples molinos. Y el Quijote le dice no, que son gigantes, y arremete contra ellos aún sabiendo que es imposible vencerlos. Para Unamuno ahí el loco, que es el Quijote, es el más coherente de todos los seres, porque encarna la voluntad de doblegar lo imposible. El mundo de la razón, en términos personales, el deseo vital de la humanidad de ser inmortales, o al menos de no morir, aunque la razón le diga que es imposible lograrlo. Es así como el espíritu del pueblo español, de la lengua española, se individualiza en sus héroes, en este caso en el Quijote, que expresa ese deseo de querer eternizar las cosas. Y por eso en el diálogo final de Niebla, el personaje Augusto Pérez, al dialogar con Unamuno, simboliza el Unamuno que dialoga con el Dios desconocido, y Augusto Pérez quiere afirmar su existencia como un ser, porque al final él prefiere existir, aunque lo vuelvan a traicionar y vuelva a sufrir, ser un ser doliente a no ser, porque lo peor para él es disolverse en la nada. Y Unamuno, al igual que Dios, cuando ya no sabe qué hacer con nosotros, nos mata. Entonces el personaje, para escapar del control de su Dios, de Unamuno, tiene que afirmar que un personaje tiene su lógica interna y que por lo tanto un autor de novelas o nivolas, como dice Unamuno, no puede hacer lo que el autor diga, así como así, sino que tiene que ejercer su propia lógica y en ese sentido afirmar su independencia del autor, es decir, afirmar su existencia. Y finalmente, en este diálogo disputa que tiene Augusto Pérez con Unamuno, es brillante en dos sentidos, porque en una especie de profecía, maldición final que tiene el protagonista Augusto Pérez, sabiendo que llega al final de su existencia, lanza en contra de Unamuno y en contra de los lectores una profecía, un vaticinio que nos dice algo así como que todos los que lean serán entes de ficción igual que él, porque volverán a la nada de la que salieron. Dios dejará de soñarlos y a lo mejor Augusto Pérez se volverá más inmortal que nosotros, porque quizás existe su historia, aunque sea un remedio de inmortalidad en la conciencia de los lectores y de todos los que lean esta novela.
Es brillante porque por un lado nos incluye a nosotros lectores dentro del libro y nos hace partícipes de la novela y de su maldición. Y es brillante también porque, en segundo lugar, Unamuno se vuelve un personaje de ficción dentro de su novela. Y lo trágico es que el Unamuno de carne y hueso, que intentó hacerse inmortal de todas las formas posibles, sabiendo que era imposible, al modo del Quijote, porque para él hay que intentar luchar aun cuando la derrota sea segura. Y aún así para él está en esa pugna y en esa lucha contra el misterio de la esfinge, como dice. La valía de toda existencia real, pues así somos imitación también del Santo Quijote. Entonces la forma en la cual Unamuno se eterniza, aunque no como él quisiera, sino como sombra de inmortalidad, es haciéndose un ente de ficción en su novela. Así Unamuno, que era el dios para su personaje del mundo de la novela de Niebla, termina convirtiendo en el ente de ficción, tomando así el papel del personaje Augusto Pérez, haciendo de las súplicas y los ruegos de este personaje las propias súplicas y los propios rezos, las plegarias de Unamuno al dios desconocido.